La niebla matutina aún velaba las carreteras bordeadas de pinos de Sierra Alta mientras David Castro conducía su autobús por el puerto de La Cresta, el último tramo de la ruta antes de llegar al colegio Sierra Alta. El motor diésel producía un zumbido constante, el suave murmullo de las voces infantiles llenaba el interior y el dorado y naranja brillantes de las hojas de otoño desfilaban tras las ventanillas. Todo en aquel martes se presentaba como perfectamente normal, hasta el momento en que dejó de serlo. La mirada de David se agudizó cuando dos siluetas se materializaron entre la bruma, más adelante. No eran personas, eran perros, grandes, de complexión fuerte e inquietantemente concentrados. La pareja de pastores alemanes estaba apostada directamente en la trayectoria del autobús número 12. Ambos llevaban chalecos oficiales de la unidad canina, su postura era rígida y sus ojos estaban fijos en el autobús como si lo retaran a avanzar. Uno de los perros, de pelaje más oscuro y con una mancha blanca en una pata, dio un paso al frente y emitió un gruñido grave y gutural. David pisó el freno con firmeza. Dentro del autobús, los niños se zarandearon ligeramente y su parloteo cesó por un momento. Durante un breve instante solo hubo silencio. Rex y Max, los perros policía más distinguidos de la comarca, no tenían ningún motivo para estar allí. Su presencia no constaba en ningún programa, su guía no se veía por ninguna parte y sin embargo, permanecían allí, inmóviles y resueltos, obstruyendo la carretera como centinelas que guardaran algo que nadie podía aún comprender. David apretó con más fuerza el volante y sus nudillos se pusieron blancos. Algo no iba bien. David Castro llevaba más de una década haciendo exactamente esa misma ruta. Con lluvia, nieve, niebla o el humo de la temporada de incendios, nada le había obligado jamás a detenerse en seco en el puerto de La Cresta hasta ese momento. Miró a través del parabrisas, esforzándose por comprender la escena que tenía delante. Los perros permanecían inmóviles. Rex se encontraba un poco más adelantado, con el pecho erguido y las orejas alerta. Max se mantenía a su lado, sin apartar la mirada de los bajos del autobús. Su actitud no era ni hostil ni dócil, era deliberada y cargada de intención. David soltó el aire lentamente y su mano se movió de forma automática hacia la radio antes de detenerse. ¿Qué iba a decir, exactamente? Dos perros se niegan a apartarse de la carretera, sonaba absurdo. Salvo que no eran unos perros cualquiera, eran Rex y Max. Todo el mundo en la comarca de Cascadas conocía sus nombres. ¿Por qué hemos parado?, inquirió una vocecita desde la tercera fila. Elena Valdés, una niña de 10 años estudiosa y observadora, se había acercado a la parte delantera. No tenía miedo, todavía no, simplemente sentía curiosidad. Parece que tenemos un par de perros policía en nuestro camino, respondió David con calma forzada, esbozando una leve sonrisa. Deben de estar un poco perdidos. Pero no se creyó sus propias palabras ni por un segundo. Dio un toque ligero al claxon. Rex se sobresaltó pero no se movió. Max reaccionó con un gruñido sordo, luego se adelantó y arañó deliberadamente la parte delantera del autobús. El ruido de las garras rascando el metal resonó en el silencio. Una oleada de nerviosismo recorrió el autobús. Los niños empezaron a asomarse a las ventanillas y sus susurros llenaron el aire. Uno sacó un teléfono. Otro gritó, «Oye, ¿no es ese Rex? El de la demostración de la semana pasada». A David le dio un vuelco el corazón. La demostración. Eso era. Ambos habían formado parte de la exhibición de la unidad canina en el colegio el viernes anterior. Y allí estaban de nuevo solos, bloqueando su autobús. Algo iba profunda, terriblemente mal. En cuestión de minutos, la situación en el puerto de La Cresta había pasado de peculiar a extraña. Elena ya había llamado a su madre, la directora Diana Valdés, que apareció momentos después en su todoterreno azul polvoriento. Sus tacones repiquetearon contra el asfalto mientras corría hacia la parte delantera del autobús, con la mirada fija de inmediato en los dos perros policía de la carretera. Detrás de ella, llegó el comisario Pablo Herrero. Con la sirena apagada pero las luces destellando. Salió de su vehículo con la mandíbula apretada y la mano apoyada instintivamente en la empuñadura de la radio que llevaba en la funda. David, le llamó Diana, evaluando el tenso encuentro. Son Rex y Max, confirmó David con gravedad, bajando del autobús. Y no se mueven. El comisario Herrero se acercó con cautela, entornando los ojos al identificar a los animales. ¿Dónde está su guía? No está por aquí, afirmó David. Ni correa, ni coche, nada. Rex soltó un único ladrido, seco y agudo, antes de volver a su puesto, plantado con firmeza delante del parachoques.
Max no prestó atención a los adultos, su concentración seguía fija como un láser en la zona de debajo del autobús. Algo no va bien, murmuró Herrero. Estos dos son profesionales. Si están aquí solos comportándose así, no están perdidos. Están alertando. A Diana se le abrieron los ojos como platos. ¿Cree que están detectando algo? El comisario no respondió de inmediato. En su lugar, dio un paso atrás y habló por la radio. Aquí el comisario Herrero. Solicito el envío inmediato de un equipo de artificieros a mi ubicación. Posible amenaza en el autobús escolar número 12 en el puerto de la Cresta. Inicien un bloqueo perimetral. David echó un vistazo al autobús, donde más de 20 niños, ahora con los ojos muy abiertos y totalmente atentos, pegaban la cara a las ventanillas. Elena permanecía en la puerta, observando cómo se desarrollaba toda la escena. ¿Quiere que evacúe?, preguntó David. Todavía no, respondió el comisario Herrero con la mirada fija en los perros. No hasta que tengamos una idea clara de lo que intentan mostrarnos. La atmósfera se tensó. La voz del comisario Herrero, grave pero firme, sonó por la radio, sus palabras pronunciadas con nítida autoridad. En pocos instantes empezaron a llegar más unidades de la comarca de Cascadas, coches patrulla rotulados, todoterrenos sin distintivos e incluso un camión de bomberos que se encontraba en las inmediaciones. Establezcan un perímetro en ambos extremos de la carretera, ordenó, haciendo un gesto a los agentes que llegaban. Mantengan a todo el mundo alejado. Que nadie se acerque a ese autobús. David se apartó mientras los agentes de la ley entraban en acción, pero su atención no se desvió de los dos perros. Rex seguía apostado en el centro con los hombros firmes como un soldado de guardia. Max se había desplazado a un lado del autobús y ahora estaba sentado, aunque permanecía alerta, con los ojos entornados y las fosas nasales temblando. Algo debajo de aquel vehículo tenía su atención absoluta. Saca a los niños, dijo Diana en voz baja, ahora de pie junto a David. Su voz era serena, pero los dedos le temblaban ligeramente a los costados. Entendido, asintió él, subiendo de nuevo al autobús. En el instante en que lo hizo, todos los niños lo miraron, con los rostros llenos de preguntas no formuladas. Muy bien, todo el mundo, dijo David con tono suave, vamos a hacer un breve simulacro de seguridad, tal y como hemos practicado. Dejad vuestras cosas, mantened la calma y caminaremos juntos hasta el otro lado del campo. Los niños obedecieron sin empujones ni pánico, solo con una silenciosa sensación de confusión. Fuera, los agentes llevaron a los alumnos por el césped hasta la valla exterior, cerca del campo de fútbol municipal. Diana cogió la mano de Elena mientras caminaban, lanzando una última mirada a los perros y al autobús. David fue el último en bajar. Mientras bajaba los escalones, Rex lo miró y luego giró bruscamente la cabeza hacia los bajos del autobús, como para comunicar, nosotros nos encargamos, pero aléjate de ese vehículo. El campo de hierba se transformó en una zona segura temporal. Los niños se agruparon, algunos cogidos de la mano, otros estirando el cuello para ver los acontecimientos que se desarrollaban junto a la carretera. Empezaron a llegar padres, avisados por un aluvión de mensajes de texto y llamadas telefónicas. La mayoría permaneció en el perímetro ansiosos y silenciosos, esperando una información que nadie poseía todavía. Cerca del autobús, la tensión aumentó rápidamente. 2 agentes de la Guardia Civil llegaron con una pequeña unidad de desactivación de explosivos y desplegaron un robot sobre orugas desde la parte trasera de su furgón blindado. La máquina, con sus luces parpadeantes y sus ruedas silenciosas, avanzó por control remoto hacia el autobús número 12, con el objetivo de su cámara girando y su brazo mecánico extendiéndose hacia adelante. David permanecía de pie con el comisario Herrero, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada. ¿Ve algo?, preguntó. Nada visible, respondió el comisario. Pero esos perros no están simplemente adivinando. Están entrenados para encontrar amenazas, explosivos, acelerantes, componentes electrónicos. Como si respondiera a una señal, Max se puso en pie y empezó a caminar a lo largo del autobús, con la cabeza gacha y el hocico cerca del suelo. Se detuvo junto al paso de rueda trasero y emitió un ladrido único, seco y deliberado. Rex siguió su ejemplo y se movió hacia el lado opuesto. Luego empezó a arañar el metal, y el sonido resultó estridente en el creciente silencio. No fue un acto aleatorio, fue concentrado como si supiera con precisión dónde se encontraba la amenaza. Diana Valdés estaba con un pequeño grupo de profesores, con los brazos rodeando protectoramente a Elena, cuyo rostro estaba pálido pero sereno. ¿Por qué habrán aparecido aquí?,
murmuró más para sí misma. ¿Cómo habrán logrado escapar de su perrera? El robot llegó a la parte trasera del autobús y se detuvo. Uno de los agentes habló por su auricular. Un momento después, miró a Herrero. Tenemos algo, declaró. Hay un artefacto. En los bajos, eje trasero. Está sujeto con imanes y parece sofisticado. Nadie dijo una palabra durante un momento, el tiempo pareció detenerse. Entonces el comisario Herrero dio la orden: amplíen el perímetro. Nadie a menos de 100 metros. Una profunda sensación de pavor invadió a la multitud. Lo que había empezado con 2 perros en la carretera se había convertido en una amenaza de bomba en toda regla, y la única razón por la que alguien lo sabía era porque Rex y Max se habían negado a ceder. Los artificieros trabajaban como una unidad compenetrada, su comunicación consistía en frases cortas, cada acción practicada y precisa. Sus trajes protectores brillaban a la luz de la mañana, haciéndolos parecer más astronautas que policías. Desde el puesto de mando móvil, la teniente Gracia Molina observaba la transmisión de la cámara del robot, con la mirada saltando entre varias pantallas. El artefacto era auténtico, o al menos lo parecía. Sujeto con imanes a los bajos del autobús, era del tamaño de una caja de zapatos, con una carcasa negra, cables visibles y una luz roja parpadeante. El micrófono del robot captaba un zumbido débil pero constante. Podría ser falso, dijo Molina en voz baja, pero no me gusta el aspecto de esa carcasa. Está demasiado bien hecha, es demasiado profesional. El comisario Herrero estaba de pie a su lado con las manos en las caderas. ¿Y si no es falso? Entonces somos increíblemente afortunados de que esos perros estuvieran en la carretera, respondió ella, con los ojos todavía pegados al monitor. David, que ahora estaba más atrás con Diana y otros padres, observaba con una pesada sensación en el pecho. Lo llamaron un simulacro la semana pasada, murmuró. Que Rex y Max solo estaban demostrando sus habilidades. Pero no solo estaban demostrando, ¿verdad? Estaban aprendiendo. En el campo, Max permanecía rígido con los ojos fijos en el autobús. Rex seguía sentado con las orejas apuntando hacia adelante y los músculos en tensión. Ninguno de los 2 perros ladraba ni se movía, pero su mensaje era inconfundible: no creáis lo que veis. Algo no es lo que parece. Finalmente el brazo mecánico del robot se extendió y desprendió con cuidado un panel del artefacto. No hubo explosión, ni detonador. Escondido entre el cableado había algo imprevisto, un pendrive. Ni material explosivo ni detonador, solo circuitos, cables y un mensaje esperando a ser visto. Molina miró a Herrero. Señor, puede que esto no sea lo que esperábamos. El pendrive fue llevado rápidamente al puesto de mando móvil, donde un ordenador portátil protegido estaba preparado bajo un toldo. La teniente Molina con guantes introdujo la memoria mientras el comisario Herrero, la directora Diana Valdés y David Castro se reunían para mirar. En la memoria solo había un archivo de vídeo. Molina hizo doble clic sobre él. La pantalla cobró vida, mostrando a un hombre de unos 60 años sentado ante un desordenado banco de trabajo. Su nombre aparecía en la parte inferior en sencillas letras blancas: Horacio Cuevas, es mecánico jefe, Distrito Escolar de Sierra Alta. Para cuando vean esto, comenzó con voz áspera pero serena, probablemente habrán descubierto el artefacto que pusimos bajo el autobús número 12. Quiero dejarlo perfectamente claro, no es una bomba. Nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie. La cámara se alejó un poco, revelando a un hombre más joven a su lado, que parecía nervioso y se retorcía las manos. Soy Mateo Cuevas, declaró. Ayudé a diseñar el artefacto. Lo construimos juntos. Horacio continuó: hace 18 meses, durante una inspección rutinaria, descubrí fracturas estructurales en varios autobuses del distrito, incluido el número 12. Había fisuras por fatiga en el bastidor del chasis, muy cerca del depósito de combustible. Lo anoté todo, realicé pruebas y presenté informes detallados. Su rostro se ensombreció. Pero la junta escolar se negó a escuchar. Alegaron que estaba exagerando el problema para conseguir más fondos. Me despidieron, llamándome inestable. Mateo continuó con la historia. El mes pasado, nos enteramos de un susto en una comarca vecina. Un autobús con el mismo problema estructural estuvo a punto de sufrir un fallo en los frenos cuesta abajo con una carga completa de niños. El incidente se tapó. Horacio asintió con gravedad. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos esperar más.
Construimos el artefacto para que pareciera amenazador, lo justo para provocar una investigación. No contiene explosivos, solo circuitos, un localizador GPS activo y este mensaje. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara. Estábamos instalando el artefacto una noche de la semana pasada, justo después de la exhibición canina en el colegio. No sabíamos que los perros andaban cerca hasta que empezaron a ladrar. Algo, quizá el adhesivo que usamos, los alertó. Mateo añadió casi con incredulidad, debieron de recordar el olor y seguir al autobús por su cuenta. La pantalla se fundió a negro. No había firma ni petición de clemencia, solo los hechos y dos perros que habían percibido la verdad antes que cualquier humano. El contenido del vídeo causó una gran conmoción en Sierra Alta. En cuestión de horas, las autoridades del distrito verificaron la información de las afirmaciones de Horacio Cuevas. Se contrató de inmediato a un grupo de inspectores externos para evaluar el estado de cada autobús de la flota. Se confirmó que el autobús número 12, el de David, tenía exactamente el problema que Horacio había detallado: fisuras por fatiga cerca del depósito de combustible, ocultas por años de suciedad y descuidos en las inspecciones rutinarias. Otros 3 autobuses mostraban indicios tempranos del mismo defecto. La Junta Escolar emitió un comunicado expresando su profunda preocupación y autorizó sustituciones de emergencia. Luisa Montero, la directora de transporte del distrito, presentó su dimisión discretamente al día siguiente. Sin embargo, más allá de las dimisiones y las inspecciones urgentes, fue el sentimiento de confianza de la comunidad lo que experimentó el cambio más significativo. La mayoría de los residentes no podía dejar de hablar de Rex y Max. ¿Cómo lo habían percibido? ¿Cómo se las habían arreglado para escapar de su perrera y localizar el autobús preciso en el momento exacto en que debía ser detenido? No deberían haber podido escapar, declaró el sargento Tomás Galán, su guía de la unidad canina. Las jaulas estaban cerradas con llave, el recinto asegurado. Pero escaparon y fueron directos allí. No tengo explicación para ello. Quizá nadie la tenga. El comisario decidió no presentar cargos contra Horacio ni Mateo Cuevas. En su lugar, se les asignaron trabajos comunitarios supervisados y se les pidió que ayudaran en las nuevas labores de inspección. La opinión pública estaba dividida, algunos los tachaban de irresponsables, mientras que otros los veían como héroes. Sin embargo, casi todo el mundo coincidía en una cosa. Si no hubiera sido por aquel artefacto, y por los perros que no quisieron ignorarlo, Sierra Alta podría haberse enfrentado a una catástrofe evitable. En una asamblea especial en el colegio la semana siguiente, la directora Diana Valdés subió al estrado, con Rex y Max sentados orgullosamente a su lado, ambos luciendo placas honoríficas en sus collares. Estos perros hicieron algo más que detener un autobús, declaró ella, con la voz ligeramente temblorosa. Evitaron una tragedia. Percibieron lo que nadie más pudo y respondieron sin órdenes, sin un ápice de vacilación. El gimnasio se llenó de un aplauso atronador. Entre el público David Castro aplaudía también, más discretamente que los demás, pero con una profundidad de gratitud que las palabras no podían expresar. Al día siguiente Sierra Alta parecía más tranquila de lo habitual. Una bruma se aferraba a los árboles mientras David Castro estacionaba su flamante autobús escolar en su plaza asignada en la cochera. Brillaba bajo el sol de la mañana, con la pintura impoluta y el motor silencioso pero fiable. Permaneció a su lado un buen rato con una mano apoyada en el frío metal cerca del parachoques delantero, en el mismo punto donde Rex se había plantado, donde todo había cambiado. Más tarde ese día, mientras los niños correteaban por el patio del colegio, Rex y Max descansaban bajo un arce cerca de la entrada, con sus placas reflejando la luz del sol. Unos cuantos niños de segundo de primaria hicieron cola para acariciarlos, mientras Max olisqueaba suavemente una fiambrera y meneaba la cola en lo que parecía una señal de aprobación. David se acercó en silencio y se arrodilló junto a ellos. No estoy seguro de lo que visteis, dijo con voz suave, pero lo visteis mucho antes que cualquiera de nosotros. No ladrabais para llamar la atención, no esperabais una orden. Simplemente actuasteis. Max le dio un empujoncito en la mano. Rex se limitó a mirarlo con unos ojos que parecían comprender. A veces, reflexionó David, los héroes no llevan capa. A veces ni siquiera hablan. Simplemente aparecen. Se mantienen firmes. Ofrecen protección. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. Mientras se levantaba y se dirigía de vuelta al colegio, los sonidos del aprendizaje y las risas volvieron a llenar el aire. La vida en Sierra Alta continuó,
pero la imagen de dos protectores silenciosos, plantados en medio de una carretera y negándose a dejar pasar el peligro, perduraría para siempre.